Hay una mentira que nadie verifica, que personas inteligentes abandonan la fe religiosa cuando estudian y que la educación lleva al ateísmo, que los genios de la historia fueron escépticos y ateos o agnósticos, que dejaron atrás las supersticiones de sus padres. Todo eso vamos a descubrir que es mentira. Y no solo que es mentira, sino que es exactamente lo contrario. En este video vas a conocer a 6 genios cuyo catolicismo no fue un accidente biográfico, ni reliquia cultural, que arrastraban por tradición familiar. Su fe católica fue central a su genialidad. Fue el marco conceptual que les permitió ver lo que otros no podían ver. Y la cultura secular necesita ocultarlos porque su existencia destruye la narrativa fundacional de todos los ateos. Al final de este video tendrás 6 nombres, 6 campos del conocimiento humano, 6 logros irrefutables. Y la próxima vez que alguien te diga que personas educadas, inteligentes, no creen en Dios, vas a tener una munición intelectual precisa para demoler esa mentira en 30 segundos. Porque resulta que los verdaderos gigantes, los hombres inteligentes que fundaron disciplinas científicas completas, los que revolucionaron las matemáticas, los que establecieron las bases del derecho moderno, eran católicos devotos. No católicos tibios, no católicos simplemente culturales a su manera, católicos que rezaban, que iban a misa, que veían su fe como una fuente de su intelecto. Y como dijo Chesterton, este gran filósofo, cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no crean en nada, es que creen en cualquier otra cosa. La cultura moderna dejó de creer en Dios y creyó la mentira de que la inteligencia y la fe son incompatibles. Vamos a destruir esa mentira, genio por genio. Comencemos con el padre de la genética moderna, Gregor Mendel. Si estudiaste biología básica, conoces su nombre. Las leyes de Mendel: dominancia, recesividad, segregación, herencia. Fundó la genética moderna, con experimentos de guisantes en la década de 1860. Lo que probablemente no te dijeron es que Mendel era monje agustino, no un científico que casualmente era religioso, un monje de convento. Vivía en un monasterio en lo que hoy es República Checa. Su investigación se hizo dentro de los muros del monasterio de Santo Tomás, de Brno. Y el monasterio no solo toleró su trabajo científico, lo financió. Le dio un laboratorio, tiempo, recursos y apoyo institucional. ¿Por qué? Porque la tradición intelectual católica siempre entendió que estudiar la naturaleza es estudiar la obra de Dios, que comprender las leyes naturales es descubrir el diseño divino. Para Mendel, sus experimentos no contradecían su fe, la profundizaban. Cada patrón de herencia que descubría era evidencia de orden inteligente en la creación. La cultura secular te cuenta que Mendel tuvo que hacer ciencia a pesar de su catolicismo. La verdad es que hizo ciencia porque su catolicismo le daba un marco donde la naturaleza era inteligible, ordenada, accesible a la razón humana. El materialismo ateo tiene que asumir sin prueba que hay leyes naturales, coherentes. El católico sabe porque hay leyes, porque hay un legislador. Mendel no es excepción aislada, es patrón. Pasemos ahora al fundador del Big Bang, Georges Lemaitre, físico y astrónomo belga. En 1927 propuso lo que hoy conocemos como teoría del Big Bang, que el universo tuvo un origen que comenzó desde un átomo primogenio y se expandió desde entonces. También era un sacerdote católico, no ex sacerdote que dejó la iglesia, no científico que mantenía su fe en privado por miedo social, sacerdote activo mientras hacía física de vanguardia, celebraba la Santa Misa, enseñaba en la Universidad Católica. Sotana y su pizarra de ecuaciones convivían sin conflicto alguno. Aquí está la ironía histórica que necesitas conocer. Cuando Lemaitre propuso su teoría, varios científicos ateos la rechazaron. ¿Por qué? Porque sonaba demasiado bíblica. Un universo con origen, con momento de creación, contradecía la cosmología materialista dominante,
que prefería un universo eterno, sin inicio, sin necesidad de causa primera. Fred, hoy astrónomo británico, ateo, acuñó el término Big Bang. Intentó ridiculizar la teoría de Lemaitre, porque le parecía una teología disfrazada de física, pero la evidencia científica terminó validando a Lemaitre. El universo sí tuvo un origen, sí hubo un momento cero. La cosmología atea colapsó frente a los datos. ¿Ves el patrón? Cuando la ciencia contradice el ateísmo, los ateos rechazan la ciencia por razones ideológicas. Y es un sacerdote católico quien defiende la evidencia empírica, porque su fe no teme la verdad, la espera. Lemaitre nunca vio conflicto entre su física y su teología. Para él, descubrir que el universo tuvo un origen era descubrir una verdad sobre la creación. No probaba a Dios directamente, pero era exactamente lo que la teología católica siempre había dicho. Hubo un principio, hubo un génesis. Veamos ahora al tercer gigante olvidado, Louis Pasteur. Revolucionó la medicina, teoría microbiana de la enfermedad, vacuna contra la rabia, pasteurización. Salvó millones de vidas con sus descubrimientos. Católico devoto toda su vida. Y aquí está lo que casi nadie te cuenta. Pasteur debatió públicamente contra los materialistas científicos de su época. No sobre religión abstracta, sobre ciencia concreta, específicamente sobre generación espontánea. Los materialistas ateos del siglo XIX creían que la vida podía surgir espontáneamente, de materia inerte, moscas de carne podrida, ratones de trapos sucios, microorganismos de caldo estéril. Para ellos era perfectamente racional que materia sin vida produjera vida sin necesidad de causa externa. Pasteur dijo que no, y demostró con experimentos rigurosos que la vida viene de la vida preexistente, que una generación espontánea era un mito, no ciencia. Sus famosos experimentos con matraces de cuello de cisne cerraron el debate definitivamente. ¿Por qué Pasteur pudo ver lo que los materialistas no podían? Porque su cosmovisión católica lo protegió del error filosófico. Él sabía que la vida es cualitativamente diferente de materia inerte, que saltar de químicos a células vivas requiere algo más que tiempo y azar. Su fe le dio intuición correcta que la ideología materialista oscurecía. Los materialistas estaban comprometidos ideológicamente con la idea de que todo es materia en movimiento, que no hay saltos cualitativos, que vida es solo química compleja. Esa ideología los cegó con acento agudo. Pasteur, libre de ese dogma materialista, pudo seguir la evidencia a donde llevaba. Aquí está el clímax parcial que necesitas captar. La cosmovisión católica no fue obstáculo para estos genios, fue ventaja epistémica. Les dio un marco conceptual superior para interpretar realidad. Mendel vio diseño donde otros veían azar. Lemaitre vio origen donde otros querían eternidad. Pasteur vio discontinuidad y Tativa donde otros veían continuidad material. Su catolicismo los hizo mejores científicos. Estos tres genios son solo el comienzo, y si quieres profundizar en cómo su pensamiento católico específicamente moldeó sus descubrimientos, cómo la filosofía tomista, la teología sacramental y la doctrina de la creación se traducen en metodología científica superior, hay un recurso complementario en la descripción. Entre la fe con la razón con una precisión en este video para que te quede absolutamente claro. Pero sigamos con los otros tres genios, porque cada uno representa un campo diferente del conocimiento humano. Y el patrón se vuelve imposible de ignorar. Ahora bien, hablemos del matemático que refutó a Leibniz, Blaise. Blaise Pascal, genio matemático del siglo XVII. Fundó la teoría moderna de probabilidades, geometría proyectiva, calculadora mecánica, presión atmosférica, vacío,
A los 16 años escribió un tratado de geometría que dejó boquiabiertos a los matemáticos adultos de la época. Y después de la conversión religiosa profunda, dedicó su último periodo de su vida a la apologética cristiana católica. Sus pensamientos, fragmentarios que quedaron tras su muerte, son un arsenal filosófico contra el escepticismo. No son sentimentalismo piadoso, son lógica afilada, precisión matemática, aplicada a cuestiones últimas de la existencia humana. La famosa apuesta de Pascal es exactamente eso. Usó de teorías de probabilidades para argumentar racional de creer en Dios. Si Dios existe y crees, ganancia infinita. Si Dios existe y no crees, pérdida infinita. Si Dios no existe, las diferencias son finitas. Matemáticamente, apostar por Dios es racional, incluso desde la perspectiva de la maximización de utilidad esperada. Puedes discutir si el argumento es concluyente, pero no puedes decir que Pascal abandonó la razón por pura filosofía, con combate intelectual, directo contra los gigantes del pensamiento secular. Examinemos entonces a la mente más aguda del siglo XX. Gilbert Keith Chesterton, escritor, periodista, filósofo británico, principios del siglo XX. Debatió públicamente con los intelectuales más importantes de su época. George Bernard Shaw, H.G. Wells, Bertrand Russell, y los derrotó sistemáticamente. Chesterton nació anglicano, con agnosticismo en su juventud, y terminó convirtiéndose al catolicismo a los 48 años de edad. Su conversión no fue abandono de la razón, fue resultado del razonamiento riguroso que lo llevó a concluir que su catolicismo era la cosmovisión más racionalmente coherente disponible. Escribió Ortodoxia, uno de los libros de apologética más brillantes jamás escritos, donde argumenta que ortodoxia católica no es una jaula mental, sino una aventura intelectual, que herejías modernas no son liberadoras, sino limitantes. ¿Qué paradojas católicas? Dios, hombre, tres en uno, libre albedrío, con providencia, no son contradicciones, sino reflejos de la realidad compleja, que ideologías simplistas no pueden capturar. Chesterton demolió a Nietzsche. Mostró que superhombre nietzscheano es un concepto incoherente que termina en tiranía. Demolió a los materialistas que reducían la mente a química cerebral. Argumentó que si nuestros pensamientos son solo reacciones químicas determinadas, entonces no hay razón para confiar en ningún pensamiento, incluyendo ese pensamiento. El materialismo se autodestruye. Como él mismo dijo, el hombre que abre la mente como quien abre la boca para cerrarla sobre algo sólido. Su conversión al catolicismo fue precisamente eso. Mente abierta que investigó rigurosamente y se cerró sobre la verdad sólida. ¿Qué tienen en común Mendel, Lemaitre, Pasteur, Chesterton? Cosmovisión católica como marco intelectual superior, realidad inteligible, naturaleza ordenada, razón confiable, verdad objetiva, discontinuidades cualitativas reales entre materia y vida, vida y mente, mente y espíritu. Estos principios católicos les dieron ventaja que el materialismo no puede ofrecer. Consideremos ahora al jurista que fundó el derecho internacional, este último gigante, Francisco de Victoria, dominico español del siglo XVI, teólogo en la Universidad de Salamanca y padre del derecho internacional moderno. Cuando los conquistadores españoles trataban a los indígenas americanos como subhumanos, sin derechos, Victoria escribió tratados argumentando lo contrario. Usando la teología católica, doctrina de Imago Dei, ley natural tomista, demostró que los indígenas tenían derechos inalienables, que la conquista violenta era injusta, que la propiedad indígena era legítima y debían respetarse. Sus reelecciones establecieron principios que hoy reconocemos como fundamento de derechos humanos universales. Toda persona tiene dignidad inherente, independiente de la religión, cultura o poder político. Los estados tienen obligaciones legales, incluso en la guerra.
Hay una ley moral objetiva que trasciende las fronteras. Aquí está la inversión de la narrativa que necesitas captar. No fueron pensadores seculares ilustrados quienes inventaron los derechos humanos. Fue un teólogo católico usando filosofía católica quien los articuló con precisión jurídica en pleno siglo XVI. La Ilustración llegó 200 años después y se apropió del crédito. Pero las raíces están en Vitoria, en Aquino, en la tradición intelectual católica, que siempre sostuvo que hay una ley moral objetiva, porque hay legislador moral, que es Dios. 7 campos hasta ahora: genética, cosmología, medicina, matemáticas, filosofía, derecho. Estos son los 6 grandes genios que damos en el día de hoy.